este señor no quería ser papa. Bueno, no quería ser papa en el momento anterior cuando se eligió al Papa Benedicto. Estuvo muy cerca y decidió declinar su aspiración para que Benedicto saliera como papa. Pero cuando Benedicto renuncia, ya no podía echar pie atrás. Era el momento que había que asumir y asumió, y cabalmente lo está haciendo, de tal manera que tenemos ahora al Papa Bergoglio como una gran figura espiritual a nivel mundial. Diferencia entre los dos papas. El Papa Benedicto es ante todo un intelectual, un profesor de teología, que asesoró durante 30, 40 años al Papa Juan Pablo II en aquel espacio que tiene que ver con el cuidado del dogma, de la doctrina de la Iglesia, el que está atento a que no se desviara ni un milímetro de la ortodoxa. Ese fue el trabajo principal que hizo el cardenal Ratzinger al lado de Juan Pablo II. Eso significó que al llegar a ser al papado, este teólogo, este doctor en teología, le dio ese carácter, un papado intelectual, un papado doctrinal, un papado para afirmar una doctrina en medio de crisis. En cambio, el Papa Bergoglio no tiene ese perfil. Él se le está criticando que no sabe teología, que no es un doctor en teología, que su palabra y su gesto es ante todo de un pastor, de un educador, es un catequista. Se mueve muy bien con las multitudes y maneja extraordinariamente bien la cercanía a la gente. Esto que ustedes están hablando anteriormente del amor al otro, en medio de un contexto en donde prima ante todo el sentido de la desconfianza, de la distancia y en muchos casos del odio. ¿Cuáles son puntualmente los cambios que ha traído a la Iglesia el Papa Francisco? ¿Cuáles son esos aires de apertura de la Iglesia en estos momentos gracias a él? Introdujo dos vías confluyentes. Una, el tema de la misericordia, que es un tema ante todo ético, el desarrollar la amorosidad de la vida humana, ejemplo de la amorosidad de Dios. Ese es un tema crucial y un tema principal que colocó desde el comienzo. Nunca antes habíamos tenido tanto énfasis en el discurso sobre la misericordia, a partir de la misericordia divina que los seres humanos podemos desarrollar. Y el segundo camino confluyente con el anterior es el tema de las periferias existenciales, las periferias sociales, las periferias que están conmoviendo al mundo. Por ello, el primer viaje que realiza no lo realiza a ningún país importantísimo, ni siquiera va a sus países vecinos, va a una islita, la isla de Lampedusa, donde está el drama terrible de los migrantes norafricanos hacinados en la isla de Lampedusa, y allí clama al mundo: no más globalización de la economía, lo que necesitamos es la globalización de la esperanza y de la misericordia. Fernando, ¿usted se imagina, usted es investigador social, se imagina un mundo sin Papa católico? ¿O podríamos llegar Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es una transformación del papado, ¿no? Estamos viendo cómo una antigua institución con carácter imperial se va transformando hacia una institución con el carácter de servicio al mundo, de escucha al mundo, de solidaridad con los que más sufren, de expresar una cercanía que le permita a toda la humanidad escuchar los clamores de los pobres y los clamores de la naturaleza, de la madre tierra. O sea, lo necesitamos. Bueno, un jefe de Estado católico. Una reflexión, no para un teólogo, sino para un lingüístico. En Medellín pusieron una valla, me llegó ese tuit, y dice, en la valla bienvenido, no la voy a leer, mire lo que dice, ahí la tiene. Pero en inglés. Y entonces dice en inglés, y es argentino. Usted, esto no es de teología, pero ¿cómo le parece ese tuit? Bien, me parece que está fuera de contexto, ¿verdad? Sí, es ponerse de espaldas a un sentir mayoritario como es el pueblo de Medellín, que ama a este Papa y que está expectante a su llegada y que no va a hablar en inglés. Va a expresar un lenguaje como es Bergoglio, un lenguaje de cercanía. Y es la primera vez que tengo un Papa.
aviso no expresa cercanía para nada. Doctor, para que la gente entienda, ¿qué diferencia hay entre los papas normales y un papa misionero, ¿no es cierto? Y segundo, Ustedes han hecho unas preguntas. ¿cuál fue la acción de este papa que usted dijo, wow, esto hizo? El acercamiento Eso de que Cuba le llamó la está. atención. Sí, hubo dos hechos muy importantes, este del viaje a Lampedusa y la primera Semana Santa en el Vaticano que ofició el Papa Francisco, cuando lavó los pies de personas, entre comillas, excluidas del horizonte católico, como es un musulmán, como es una mujer, como son la gente que tradicionalmente no estaban en esos ámbitos celebrativos, litúrgicos de ¿A Semana usted lo Santa. llamó la atención Es para bien o para mal? para mostrarnos un camino de cercanía, de construir puentes y derribar muros. Este es el tiempo en que este Papa nos está insistiendo, no más muros, señor Trump, no más muros, por favor, más puentes que nos acerquen, que nos permitan desarrollar nuestras capacidades de solidaridad y de amorosidad hacia quienes han estado siempre excluidos. La filósofa Adela Cortina desarrolló una categoría muy nueva que se llama aporofobia, que es odio a los pobres. En medio de esta tendencia de excluir, de rechazar a quienes están en peores condiciones en el mundo, aparece este llamado en un sentido totalmente contrario, abrir las entrañas de misericordia para que nos encontremos con esos gritos y clamores de los pobres y de la tierra y entonces desarrollemos una acción que permita transformar esas realidades. Y podemos también mirar el discurso, digamos, o el mensaje del Papa de Misericordia frente a la naturaleza. Sin duda, mira su segunda carta encíclica, Laudato Si, que significa alabado sea, tomando el cántico de San Francisco de Asís, el cántico de la gratitud a la divinidad por la maravilla de la naturaleza que nos muestra el amor de Dios a la humanidad. Este cántico de la gratitud por la maravilla de la naturaleza lo transforma en el grito, en el clamor de la tierra ante la humanidad frente al tiempo en que más se está desarrollando estas economías que destrozan la naturaleza. No más destrozo de la naturaleza. Lo que tenemos que construir es una reconciliación, a propósito del tema de la reconciliación, que es el que va a desarrollar el Papa aquí en Colombia. Perdón y reconciliación. Uno de los temas que va a insistir el Papa es la reconciliación con la naturaleza y desarrollar otro tipo de economía que no destruya la vida en su mayor expresión como es la vida de la naturaleza. Usted es fan definitivamente de este Papa. Por supuesto, estamos apoyando y deseamos que su tiempo de estadía con nosotros nos permita abrirnos a la misericordia, a la solidaridad y al amor eficaz. Muchas gracias, profesor Fernando Qué Torres, lindo. por estar, sí, aquí acompañándonos con Muy el bien, todo. me llenó. Sí, habla con mucho fervor, Habla con mucha pasión. además de los conocimientos en teología e investigación social. Gracias. Bueno, con mucho gusto y esperamos unos días muy maravillosos para este país que tanto lo necesita. Sí, señora, así sea. Y ¿sabe cuál es la apoya? ¿Cómo gana Brasil o gana Colombia hoy? Espero que gane Colombia. 1-0. 1-0. Bueno, 7:26 de la mañana, después de la pausa.